A veces una intervención médica que busca salvar una vida, como la intubación, que vimos tanto con el COVID-19 grave, bueno, puede terminar causando complicaciones tiempo después, ¿no? Así es. Y aunque quizá no sean las complicaciones más comunes, sí que es importante entenderlas. Cómo se presentan, cómo llegamos al diagnóstico y, claro, cómo se manejan. Perfecto. Hoy el foco está en la estenosis traqueal, o sea, un estrechamiento de la tráquea que puede darse después de una intubación larga. Nos vamos a guiar por un reporte de caso muy bueno. Se llama estenosis traqueal postintubación, caso clínico y manejo quirúrgico. Y bueno, vamos a conocer la historia de JLCQ, un señor de 42 años, conductor, sano hasta ese momento, de Lima. Exacto. Y el objetivo, digamos, es meternos a fondo en este caso. Queremos ver bien cómo se manifiesta la estenosis, cómo las distintas pruebas nos ayudan a definirla con precisión y también cuál es el tratamiento que se considera, bueno, el estándar de oro sobre todo, si las primeras opciones no funcionan. Vamos a sacar lo clave del reporte. Vale, empecemos por el principio, los antecedentes, porque ahí está la clave, ¿no? Este señor, JLCQ, tuvo COVID-19 muy grave hace 6 meses. Estuvo 21 días en el hospital y, ojo a este dato, 14 días con tubo orotraqueal. Importante, no le hicieron traqueostomía. Y antes de eso, nada, sano. Ni problemas de respiración, ni fumaba, ni cirugías. Esos 14 días intubado, eso es un punto fundamental. Como vamos a ver más adelante, una duración así, tan larga, es un factor de riesgo conocido bastante importante para que se forme la estenosis. No el único, pero sí de peso. Y entonces, ¿por qué consulta él? Viene porque le falta el aire, ¿no? Una disnea que fue empeorando en 2 meses. Primero dice, era solo al hacer esfuerzo, al hablar rápido o caminar, pero llegó un punto que hasta en reposo se ahogaba. Y además, notaba un ruido como un silbido agudo al inspirar. Eso es el estridor inspiratorio, ¿cierto? Y la voz ronca. Sin tos, ni fiebre, ni nada de sangre al toser. Y él mismo lo relacionaba con el tubo que tuvo. Sí, ese estridor inspiratorio es una señal muy clara. Es un sonido muy sugerente de que algo está obstruyendo el paso del aire arriba, en la vía aérea superior. Podría ser la laringe o, como en este caso, la tráquea. El aire no pasa bien. Ok, y al revisarlo, ¿qué encontraron? Los signos vitales, corazón algo rápido, 98, respirando rápido también, 26 por minuto. La presión bien, pero la saturación de oxígeno un poquito baja, 93% con aire normal. Y lo que más se veía era el esfuerzo al respirar, ¿no? Usaba los músculos del cuello, del pecho, se le hundía el huequito de arriba del esternón al tomar aire, la retracción supraesternal. Y el estridor, claro, se oía fuerte, ahí en el cuello. Los pulmones, en cambio, limpios. Exacto. Esos signos físicos, el uso de músculos accesorios, la retracción, te confirman que está luchando por respirar. Y que el ruido esté en el cuello y los pulmones suenen bien, pues refuerza que el problema está arriba, en la tráquea, y no más abajo. Entonces había que ver qué pasaba dentro. Se pidieron estudios de imagen, ¿verdad? Primero una radiografía de tórax, que ya como que insinuó algo. Un posible estrechamiento en la tráquea debajo de las cuerdas vocales, nivel subglótico. Pero la que de verdad dio la imagen completa fue la tomografía, la TAC multicorte con reconstrucción 3D. Este estudio fue clave. Confirmó el estrechamiento, mostró que era concéntrico, como si fuera un anillo apretando. Lo ubicó perfecto, a 2 centímetros debajo de las cuerdas vocales. Midió cuánto medía de largo, 2.2 centímetros. Y aquí lo más fuerte, el diámetro interno, el hueco que quedaba, era de solo 3 milímetros. ¿3 milímetros? Wow. Solo 3 milímetros. Es nada, el grosor de un par de monedas. Con razón se ahogaba hasta quieto. Y con la cámara, con la fibrobroncoscopía, ¿qué se vio? Se pudo mirar adentro. Sí, la fibrobroncoscopía te permite ver directo. Y confirmó lo del TAC. La estenosis subglótica concéntrica. No parecía inflamada en ese momento. La misma longitud, 2.2 centímetros. Y dio otro dato importantísimo. Estimó cuánto estaba obstruido el lumen, el espacio interior. Un 85%. Eso se clasifica como grado 3 en la escala de Cotton-Mayer. Es una obstrucción severa.
Además, sirvió para ver que no había otras cosas, ni moco espeso, ni tumores, nada de eso. Qué bien cómo se complementan, ¿no? La TAC te da la anatomía, las medidas, la forma, y la fibro te deja ver el tejido y te dice qué tan grave es la obstrucción en la práctica. Exactamente. Con toda esa información ya estaba claro. El diagnóstico final fue estenosis tráquea subglótica por la intubación prolongada y grado 3 de Cotton-Mayer. Y para estar seguros, se descartaron otras cosas que pudieran causar algo parecido. Sí, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Se pensó, por ejemplo, en estenosis idiopática, que es sin causa clara, pero esa es más común en mujeres. Y bueno, aquí había un antecedente clarísimo con la intubación. También se descartó un tumor. La TAC y la fibro no mostraron nada sospechoso, y el paciente no tenía otros síntomas como bajar de peso. Tampoco parecía tuberculosis ni papilomatosis. Todo apuntaba a la intubación. Entendido. Y para hacernos una idea mejor de ese grado 3, ¿cómo va esa escala, la de Cotton-Mayer? Es bastante sencilla. Mide el porcentaje de la tráquea que está tapado. Grado 1 es menos del 50%. Grado 2, entre 51 y 70%. Grado 3, como este caso con 85%, va del 71 al 99%. Ya es muy significativo. Y grado 4 es cuando está cerrada del todo, 100%. Así que un grado 3 es una situación grave. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre en la tráquea con el tubo puesto para que se dañe así? La causa principal, como dice el reporte, es la isquemia, o sea que no llega suficiente sangre a la pared de la tráquea. Esto pasa porque el balón, el cuff que se infla en el tubo endotraqueal para sellar y que funcione el respirador, pues ese balón aprieta la mucosa de la tráquea. Si la presión es muy alta o si está inflado muchos días, como estos 14 días, el riesgo sube mucho si pasas de 7 o 10 días. Entonces los vasitos sanguíneos se aplastan, la mucosa sufre, se daña. Y al cicatrizar puede formar un tejido fibrótico, duro, que es lo que estrecha la tráquea. También influyen otras cosas, como usar tubos muy gruesos, o si la presión del balón no se controla bien, o si el tubo se mueve mucho. Entendido el porqué. ¿Y qué se hizo para ayudarlo? ¿Cuál fue el primer tratamiento? Bueno, lo primero que se intentó fue por vía endoscópica, que es menos invasivo. Con el mismo fibrobroncoscopio, intentaron dilatar la zona estrecha con un balón especial. Y además pusieron medicamentos ahí mismo, en la lesión. Triamcinolona, que es un corticoide para bajar la inflamación y la cicatrización. Y mitomicina C, que es una sustancia que trata de frenar que crezca ese tejido de cicatriz. ¿Y dio resultado? ¿Funcionó? Pues, lamentablemente, no a largo plazo en este caso. ¿Hubo una mejoría al principio? Sí, pero al mes el paciente volvió con los mismos síntomas. Le hicieron otra fibrobroncoscopia y se confirmó lo que se sospechaba. Había reestenosis. El estrechamiento había vuelto. ¡Qué faena! ¿Y es frecuente que esto pase? ¿Que falle la dilatación? Mira, en estenosis como estas, que son severas, grado 3, que afectan toda la circunferencia y que además ya demostraron que vuelven rápido, la verdad es que la chance de éxito solo con dilataciones y medicamentos es más bien baja. Puede servir en casos más leves o estenosis más cortitas, o a veces como para ganar tiempo, ¿no? Para estabilizar al paciente. Pero como solución definitiva para casos complejos, a menudo no es suficiente. Entiendo. Entonces, si la endoscopía no bastó, ¿qué quedaba por hacer? La cirugía. Exacto. La alternativa, y de hecho, el tratamiento que se considera de elección para estos casos, es la cirugía abierta. Se llama resección traqueal segmentaria con anastomosis término-terminal. Suena complicado, pero la idea es bastante lógica. Cortar y quitar el trozo de tráquea que está enfermo, el estrecho, y luego coser los dos extremos sanos que quedan, el de arriba con el de abajo. Unir cabo con cabo. Suena a una cirugía importante, sí. ¿El reporte menciona algún detalle de cómo se hace, de la técnica? Sí, menciona cosas importantes para que salga bien. Por ejemplo, usar una técnica de sutura especial, tipo parachute, que ayuda a unir sin que quede tensión. También asegurarse de cortar en tejido sano, dejando un margen de al menos medio centímetro de la zona al estrecha. Y algo clave después de la operación, hay que mantener el cuello del paciente doblado hacia adelante un tiempo para que la sutura no se estire mientras cicatriza. Y es fundamental recalcar esto.
Esta cirugía, aunque es compleja y necesita cirujanos con experiencia, es el gold standard, el tratamiento de oro para este tipo de estenosis. Las grado PRES, que no son larguísimas, que han vuelto después de intentar endoscopía, siempre que el paciente sea apto para operarse, claro. Ofrece la posibilidad de curación definitiva. Las tasas de éxito son altas, más del 90% en centros que saben hacerla bien. Las prótesis, los tubos en T y eso, se dejan más para gente que no se puede operar. Y a nuestro paciente, a JLCQ, ¿cómo le fue con la cirugía? ¿Cuál fue el resultado final? Pues mira, afortunadamente le fue muy bien. La recuperación después de la cirugía fue sin problemas, se pudo ir a casa el 5.º día, y lo mejor, en el control a los 2 meses estaba perfecto. Sin síntomas, ya no se ahogaba, no tenía el estridor, nada. Le hicieron otra fibro de control y se vio la trápea ancha, abierta, sin rastro de la estenosis, un éxito total. ¡Qué bien! ¡Qué alivio saber que terminó bien! A ver, hagamos un resumen rápido de lo más importante que vimos. Tuvimos un caso de estenosis traqueal muy severa, grado 3, casi tapada al 85%, como consecuencia directa de haber estado mucho tiempo intubado por un COVID grave. Los síntomas clave, esa falta de aire progresiva y el ruido al respirar, el estridor. Exacto. El diagnóstico se armó juntando la información de la TAC, que dio las medidas y la forma, y la fibrobroncoscopía, que permitió verla directo y decir qué tan grave era. Se intentó primero con endoscopía, dilatando, pero falló. Y eso llevó a la cirugía de resección y unión, que sí funcionó y lo curó. Y no hay que olvidar la causa de todo. La isquemia, la falta de sangre por la presión del balón del tubo, donde el tiempo de intubaciones es crítico. Este caso, aunque sea una complicación que no vemos todos los días, sí nos recuerda que, que hay posibles secuelas a mediano plazo de procedimientos tan vitales como la intubación prolongada. Nos recuerda que hay que estar atentos a estos síntomas en pacientes que pasaron por terapia intensiva. Justo. Y si lo vemos en perspectiva, este caso ilustra muy bien cómo un diagnóstico preciso, usando la tecnología que tenemos, la TAC 3D, la fibro y clasificaciones como la de Cotton-Mayer, es fundamental para elegir el tratamiento correcto. La cirugía, aunque sea grande, puede ser la solución definitiva y cambiarle la vida al paciente en casos bien seleccionados. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Si sabemos que la presión del balón del tubo es el gran culpable de esa isquemia, que luego lleva a la estenosis, ¿qué podríamos hacer mejor en las unidades de cuidados intensivos? Hay o se podrían crear protocolos más estrictos o quizás tecnologías para vigilar y controlar mejor esa presión del balón, sobre todo en pacientes que ya vemos que van a necesitar estar intubados mucho tiempo, para intentar bajar la incidencia de esto, o incluso deberíamos pensar más seguido y más temprano en hacer una traqueostomía en ciertos pacientes como una forma de prevenirlo. Es una pregunta que queda ahí.